Esta primera presentación se trata de conceptos básicos sobre gestaciones gemelares y simplemente les quiero dar unas pinceladas básicas de el porqué de este curso. El porqué, como nosotros especialistas de medicina materno-fetal o como generalistas de obstetricia y ginecología, tenemos que saber que estas gestaciones gemelares son de mayor alto riesgo. Lo primero es que tanto las madres como los bebés están en riesgo en las gestaciones gemelares. Las madres que llevan gestaciones gemelares o múltiples tienen 4 veces más el riesgo de una morbilidad aguda, o sea, de una morbilidad grave comparado con gestaciones de un solo feto. El número y la frecuencia de aquellas pacientes que tienen gestaciones múltiples ha aumentado de una forma exponencial en los últimos 30 años, sobre todo en los últimos 15 años, pero se ha registrado un aumento del 70% de gestaciones gemelares. Muchas de ellas, obviamente, es secundario a las técnicas de reproducción asistida y de fecundación in vitro. Cuando estas gestantes saben que llevan 2 bebés o más bebés, tienen que ser conscientes de que existe un riesgo de que haya un óbito fetal y esto puede suceder en 12 de cada 100 gestaciones gemelares o incluso más en las gestaciones que son de más orden. Son unas gestaciones que están expuestas a un riesgo de prematuridad importante. El 60% de estas nacen de forma prematura y hay un riesgo importante de morbilidad y mortalidad neonatal. Pensar que cuando se trata de un parto gemelar, nacen de forma prematura, como decíamos, el 60%, pero el 65% de estas muertes neonatales sucederán en aquellos casos que han nacido de forma prematura. Por tanto, es un riesgo significativo, más si cabe que si se trata de una prematuridad en una gestación única. Y sabemos que muchas de estas gestaciones, porque tienen más riesgos, como por ejemplo preeclampsia, nosotros vamos a hacer que estas pacientes terminen su gestación de una forma prematura iatrogénicamente, mucho más que si se tratarán de gestaciones únicas. Así que haciendo un sumario de todos los riesgos que tienen las gestaciones gemelares, vemos que hay un riesgo superior de parto prematuro, de diabetes gestacional, de acabar en una cesárea, de que alguno de los 2 bebés tenga restricción de crecimiento y de que la paciente pueda tener trastornos hipertensivos del embarazo. Si ponemos todos estos riesgos en conjunto, sabemos que cuando estamos hablando de medicina fetal, no nos podemos imaginar muchas más gestaciones que sean tan frecuentes como las gestaciones gemelares, que combinen tantos riesgos inherentes desde el momento en el que la paciente se queda embarazada. Y estos riesgos, como les comentaba anteriormente, pueden afectar tanto a la madre como al bebé. Así que se trata de una gestación que es fácil de identificar cuando sabemos que se trata de una gestación múltiple, pero que deberemos de saber estratificar para poder identificar correctamente estos riesgos que tanto la madre como los bebés pueden estar expuestos. Paso número 1, súper importante, hacer una buena datación. La datación se tiene que hacer cuando la longitud cefalonalga está entre los 45 y 84 milímetros. Si se tratan de gestaciones que se han concebido de forma espontánea, tendremos 2 longitudes cefalonalgas. ¿Cuál de las dos tenemos que utilizar? Ha habido algo de controversia sobre esto, pero existe más consenso sobre utilizar el tamaño del bebé que sea con mayor tamaño para estimar la edad gestacional. Si nos llega una paciente a partir de las 14 semanas por primera vez, es decir, que han tenido una atención algo tardía en esta gestación, a partir de las 14 semanas utilizaremos el tamaño del perímetro craneal mayor de los dos para hacer esta datación. Si estamos hablando de una paciente que se ha quedado embarazada con una gestación in vitro, es decir, una fecundación in vitro que sabemos perfectamente cuándo ha sido el momento de la concepción, podemos utilizar la fecha de cuándo se hizo la extracción folicular o según la edad del embrión, según el momento de la fertilización in vitro. Así que tenemos estas opciones según el momento en el que la paciente nos aparezca en nuestra clínica por primera vez o según el método de concepción. Segundo paso extremadamente importante, y esto no me cansaré de decirlo,
es súper importante hacer una buena corionicidad, una buena valoración de la corionicidad. Si nosotros tenemos una gestación en el primer trimestre que nos viene a nuestra clínica, es tan importante hacer una buena dotación como hacer una buena valoración de la corionicidad. ¿Por qué? Porque si hacemos la valoración de la corionicidad en el segundo trimestre va a ser muy complicado y esta es nuestra ventana de oportunidad para saber si se tratará de una gestación monocorial o bicorial. Y como les voy a explicar a continuación, el manejo va a ser súper diferente en cuanto a la frecuencia de las visitas, riesgos, etcétera. Entonces, si nosotros vemos unas membranas que son gruesas, que tienen este signo de lambda, como vemos en la pantalla, esto será una gestación bicorial. Y si vemos que la membrana es muy finita y que se inserta en la placenta de una forma como si fuera un signo de una T, esto sería una gestación monocorial. Tendremos que hacer esta valoración, así como definir el número de masas placentarias que nos estamos encontrando. Tendremos que hacer nuestros esfuerzos para hacer esta valoración de forma transabdominal y si no lo vemos bien, lo haremos de forma transvaginal. Si por cualquier motivo no tenemos claridad sobre la corionicidad en nuestra valoración por debajo de las 14 semanas, y hacemos la valoración transabdominal y transvaginal y no lo tenemos claro, tendremos que remitir a esta paciente a un centro de tercer nivel para poder hacer esta valoración de la corionicidad. Es tan importante como esto. Posteriormente, una vez sabemos la corionicidad, tendremos que ver cómo está la membrana para saber si se trata de una gestación monocorial, si es monocorial biamniótica o mono-mono. Es decir, si ambos bebés están flotando en la misma cavidad, sería una gestación monoamniótica que, como ahora también cubriremos, tiene unos riesgos muy específicos. Deberemos identificar si se trata de un bebé A o B, es decir, hacer la identificación de ambos bebés y esto lo haremos según la posición que ocupa el bebé en la pelvis de la madre. El bebé que está más abajo, el que tiene una primera presentación será A y el bebé que tenga una presentación más alta será el bebé B. En nuestra descripción, en nuestro reporte ecográfico, estaría muy bien que hiciéramos alguna otra descripción, como por ejemplo, bebé A es el bebé que está presentando en la pelvis materna, está en el lado derecho o en el lado izquierdo. Este es un bebé, por ejemplo, si es bicorial, pues es un bebé femenino o es un bebé masculino. Y este es un bebé que tiene una inserción de cordón, por ejemplo, velamentosa o una inserción central, para que posteriormente, si tenemos alguna duda de quién es A y quién es B, si hay un fenómeno de cambio de presentación, sepamos identificar correctamente. O si hay algún detalle anatómico, como por ejemplo si hay alguna anomalía que se ve desde el principio, que hay un higroma quístico, algo así, pues lo deberemos de incluir en nuestro reporte para una buena identificación. Las gestaciones bicoriales son de menor riesgo que las monocoriales. En las gestaciones bicoriales haremos una primera valoración en primer trimestre y ahí haremos esta identificación de quién es A y quién es B, haremos una buena datación, identificaremos la corionicidad y haremos el screening de trisomías. A continuación, ya que tenemos la clara idea de que se trata de un bicorial, le volveremos a ver a la semana 22 o 20, cuando nosotros solamos hacer el estudio anatómico y ahí haremos una buena valoración anatómica de ambos bebés, haremos una estimación del peso de ambos bebés, veremos el líquido amniótico y haremos una valoración de la longitud cervical. Y a partir de ahí iremos viendo a estos bebés cada 4 semanas. Cada vez que veamos a estos bebés haremos una buena valoración anatómica, haciendo un estudio del crecimiento, viendo la cantidad de líquido amniótico y haciendo Dopplers. Esto es lo que nos dice ISUOC en las guías que están a su disposición, publicadas en el año 2016. En cuanto a cuándo tendremos el nacimiento de estos bebés, pues ahora cubriré este aspecto más tarde, pero ISUOC nos recomienda ya del término, es decir, más allá de las 37 semanas. Cuando se tratan de gestaciones monocoriales, como les decía, son gestaciones de mucho más alto riesgo, son gestaciones que son el 75% de los monocigotos
y tienen un alto riesgo porque no solamente se incrementa el riesgo de mortalidad, que es 2 veces más que las gestaciones bicoriales y 4 veces más que las gestaciones únicas, sino porque también aparece este riesgo de mortalidad en aquellas gestaciones monocoriales que aparentemente no tienen ningún riesgo de desarrollar complicaciones como las que luego escucharemos, como la transfusión feto-fetal. Por tanto, como son de tan alto riesgo, tendremos que hacer una buena identificación de los factores de riesgo haciendo una vigilancia muy estrecha. Comenzaremos con una ecografía en el primer trimestre, entre las 11 y 14 semanas, haremos la datación, identificaremos quién es A y B, la identificación de la corionicidad y de la amnionicidad, haremos nuestro screening de cromosomopatías y a partir de ahí la volveremos a ver a las 16 semanas, 2 semanas más tarde. A partir de ese momento, desde las 16 semanas en adelante, iremos siguiendo a esta paciente cada 2 semanas y no cada 2 semanas o menos. Si vemos que hay algún signo de complicación, será menos de 2 semanas, pero si se ve todo estable, será cada 2 semanas. Cada vez que veamos a estas pacientes, haremos una valoración del crecimiento, valoración también de la cantidad de líquido amniótico y en el momento de la ecografía anatómica detallada, las 20 semanas, haremos eso junto con una valoración también de Doppler por primera vez de arteria umbilical, ductus y cerebrales medias con el pico de la velocidad máxima. Valoraremos también la longitud cervical a las 20 semanas y veremos si hay alguna discordancia de peso. A partir de las 22 semanas, en esta cadencia de cada 2 semanas, haremos estudio de crecimiento, valoraremos la cantidad de líquido amniótico y haremos Dopplers completos y determinaremos cada vez que hagamos el crecimiento de estos bebés cuál es el grado de discordancia de peso entre ambos bebés. De esta manera podremos identificar si existen las complicaciones típicas de las gestaciones monocoriales, como la transfusión feto-fetal, restricción de crecimiento selectiva o el TAPS. Cuando hagamos estudio anatómico, nos fijaremos mucho en el cerebro porque existe un riesgo de daño neurológico que está hasta 5 veces por encima de las gestaciones bicoriales y 30 veces por encima de las gestaciones únicas. Y el motivo por el que hacemos tantos crecimientos y esa valoración de la longitud cervical a las 20 semanas es porque el riesgo de prematuridad, restricción de crecimiento, está muy por encima de las gestaciones únicas, pero también muy por encima de las gestaciones bicoriales. Así que, ¿cómo podemos determinar las pacientes que están en riesgo de parto prematuro? Esto es un paper que se publicó en el American Journal, que les recomiendo para su lectura el año pasado, y compara cuáles son las recomendaciones por diferentes sociedades científicas. Aquí les marco lo que dice ISUOC. Lo que dice ISUOC es, como les explicaba anteriormente, que sí que hay hueco para hacer una longitud cervical por screening de una forma arreglada alrededor del tiempo de la ecografía anatómica sobre las 20 semanas. Y el marcador que nos indica si el cuello está corto es 25 milímetros. Suele haber un consenso sobre esto, pero por ejemplo FIGO sí que nos dice que puede ser un cuello corto cuando existe una longitud por debajo de los 20 milímetros. Y si vemos una paciente con gestación gemelar con cuello corto, ¿qué hacemos? Pues como ven, en estas recomendaciones de todas estas sociedades existe consenso en algunas cosas, pero no tanto consenso en otras. Y si quieren, esto lo podemos discutir en la sección de preguntas y respuestas. Lo que ISUOC nos dice es que si el cuello está corto por debajo de 25 milímetros, podemos comenzar con progesterona vaginal. Y dejaremos solamente la opción de cerclaje en aquellos casos específicos, en aquellas pacientes que tienen más insuficiencia cervical, como aquellas pacientes que no tengan contracciones, que estén asintomáticas por debajo de las 24 semanas y si el cuello pues, presenta un acortamiento muy extremo o existe una dilatación cervical. No existe una evidencia robusta para hacer procedimientos como la inserción de un pesario y tampoco existe una recomendación robusta sobre la administración de corticosteroides de forma poblacional a todas las gestaciones que tienen estos factores de riesgo. Así que lo reservaríamos solamente cuando existe un factor de riesgo importante, como por ejemplo pacientes sintomáticas. En cuanto a la administración de aspirina para prevención de
preeclampsia en las gestaciones gemelares. Yo les tengo que decir que la Sociedad de Estados Unidos de Medicina Materno-Fetal, que es la que nosotros utilizamos aquí en Texas, sí que recomienda a todas las pacientes con gestaciones gemelares administrar aspirina de baja dosis. Y según otras guías, como por ejemplo nos puede explicar después el doctor Kypros Nicolaides en United Kingdom, en Reino Unido, solamente es cuando existen más de 2 factores de riesgo. También hay un poco de falta de unificación en cuanto a qué dosis administrar esta aspirina de bajo riesgo. En cuanto a cómo identificar los bebés en gestaciones gemelares que tienen restricción de crecimiento, existe algo de falta de consenso, de nuevo, pero si nosotros nos fijamos en las guías de ISUOC, definimos como restricción de crecimiento de alguno de los 2 bebés, sobre todo en gestaciones monocoriales, cuando hay un peso estimado por debajo del percentil 10 y una discordancia de más del 25%. Cuando tenemos una gestación bicorial con una restricción de crecimiento en alguno de los 2 bebés, deberemos de acortar esta vigilancia. En vez de 4 semanas, la acortaremos a cada 2 semanas o incluso más cercanos si existen factores de severidad. Y en cuanto a cuándo hacer el momento de la terminación de la gestación en gestaciones bicoriales, cuando alguno de los 2 bebés tienen una restricción de crecimiento, aplicaremos las mismas normas que se aplican en gestaciones únicas. En cuanto a, en general, ¿cuándo hacemos el momento en el que terminamos la gestación? Como ven aquí, hay falta de consenso en todas las guías clínicas internacionales. Yo les voy a referir a las guías de la Sociedad Americana de Medicina Materno-Fetal, que está muy especificado según el tipo de gestación que es. Si se trata de gestación bicorial no complicada, podemos llegar a la semana 38. Si se encuentra una gestación no complicada monocorial diamniótica, tendremos un espacio entre la semana 34 y 37 para el momento de hacer el parto. Y si se trata de una gestación mono, tendremos esa ventana entre las 32 y 34 semanas. Este concepto también está de acuerdo en las guías de ISUOC, el momento del parto en mono de 32 a 34. Y en cuanto a la vía del parto, pues aquí ISUOC no hace una recomendación muy fuerte, pero si nos fijamos en las guías americanas, sí que nos dicen que el criterio para parto vaginal o para considerarlo sería que por lo menos tuviéramos el bebé que está más bajo en la pelvis, el bebé que está presentando en posición cefálica. Les agradezco la atención, espero que esto nos dé una buena base para las siguientes sesiones y para la fase de preguntas y respuestas. Si tienen preguntas, de nuevo, la parte de abajo de la derecha de su pantalla existe una pestaña que pone debatir, ahí es donde tienen que escribir sus preguntas. Muchas gracias. Y vamos a continuar con el siguiente segmento, de acuerdo al programa, y es comentar el diagnóstico y manejo de la secuencia TAPS, una de las complicaciones específicas de las gestaciones monocoriales y que nos atañen a aquellos centros en los cuales realizamos terapia fetal. Voy a compartir mi pantalla. Bueno, pues otra vez agradecer a ISUOC por esta iniciativa que nos ha reunido a todos aquí en Latinoamérica, a aquellos obstetras que están interesados en la identificación temprana, pero también ya en este grupo más selecto de centros en los cuales referimos y recibimos los pacientes de todas las regiones, dentro de los países e incluso entre países, y que luego deben regresar las pacientes para hacer un seguimiento. Entonces, en ese sentido, la secuencia anemia policitemia cobra muchísima importancia. Sabemos que todo parte de esto, que es la transfusión fetofetal, ya la hemos compartido y Mauro, pues los casos que ha comentado Mauro, y particularmente, pues si aquella comunicaciones que existen en todas las placentas monocoriales, pues hasta un 10 al 15% va a progresar a una transfusión fetofetal. Y estos números hay que tenerlo en cuenta cuando se da una transfusión fetofetal. La mortalidad está descrita en un 73 a un 100% de los casos, por lo cual el no tratar una transfusión fetal se va a asociar con una alta, casi que en todos los casos se va a perder la gestación uno o va a resultar en una complicación grave del gemelo sobreviviente. Y ya, gracias a la evidencia, pues sabemos que el manejo con fotocoagulación láser es la terapia estándar. Sin embargo, hay que también tener en cuenta
de que hay unas complicaciones asociadas a la terapia fetal, incluso en aquellos pacientes que van a tratamiento, hasta el 4 al 16% pueden tener lesiones cerebrales y hasta el 13 al 17% tienen alteraciones en el neurodesarrollo, por lo cual es claro que mejoramos la sobrevida, pero también hay unas consecuencias que se deben seguir a largo plazo. Y en cierto sentido, esto es lo que pasa cuando estamos haciendo una fetoscopia. Nosotros desde la costa norte de Colombia ofrecemos terapia fetal y fíjate que cuando estamos haciendo un mapeo, lo que estamos es visualizando los vasos, las comunicaciones arteriovenosas, menoarteriales y anteroarteriales, y fíjate que este mapeo nos permite identificar con gran detalle. Y procedemos, por lo tanto, a hacer la fotocoagulación láser, que nos permite pues obliterar aquellos vasos y pasar a una placenta que funcionalmente se va a comportar como dicoriónica. Y ya hemos mostrado de que esta es la terapia estándar, por lo cual el primer mensaje debe quedar claro que en el caso de identificar una transfusión fetofetal, esta, que es un video de una transfusión fetofetal que hemos tratado, pues fíjate cómo la fotocoagulación láser realiza una ablación completa del vaso. Sin embargo, luego de hacer esto, hasta el 33%, y estos fueron reportes de los años 2000, mostraba que hasta el 33% de pacientes tratadas con técnica de fotocoagulación selectiva, y la técnica obviamente tiene mucho que ver, algunas conexiones vasculares pueden quedar activas y eso nos puede dar dos consecuencias principalmente. Lo primero, que tengas una secuencia de anemia policitemia en los gemelos que da hasta un 13%, o que recurra a la transfusión fetofetal que se puede presentar hasta en un 14% de los casos. Así que podríamos tener dos maneras en las cuales termines en una secuencia de anemia policitemia. Que tengamos un grupo de gestaciones monocoriales y que de manera espontánea, porque también pueden haber comunicaciones tan pequeñas del orden de 1 milímetro que haga que se pase solamente glóbulos rojos y no volumen y que hasta un 3 al 5% se produzca una TAPSE espontánea. En un estudio publicado hace poco, en el 2021, se mostró de que en general la media del diagnóstico es a las 23 semanas. Sin embargo, el escenario que vemos con más frecuencia en los centros de terapia fetal es que el 15% de toda esta población va a hacer una transfusión fetofetal y de aquellos que desarrollan una transfusión fetofetal, entre el 2 al 13% van a desarrollar un TAPS láser, por lo cual podríamos llamarlo un TAPS iatrogénico porque se produce luego de que se hace una fotocoagulación y se dejan algunos vasos sin coagular. Por lo tanto, en una anemia que se puede producir en las gestaciones monocoriales, pues pueden existir cuatro tipos, ¿no? Y la principal es la anemia, la prevalencia de anemia en el TAPS, en el cual el 100%, por lo cual es lo que constituye el síndrome, ¿no? 100% van a tener anemia. Eso es diferente con la anemia que se produce en la transfusión fetofetal, que puede ser un 2 a un 15%. Es una anemia crónica. Y fíjate que, muy importante, los dos producen lesiones cerebrales. Está descrito en el TAPS a un 4 al 11%, pero hasta el 5 al 10% en la transfusión fetofetal, ¿vale? Este es el resultado y esta es una imagen que se debe quedar, pues sobre todo aquellos que vienen en formación, a los residentes. Esto es lo que puede pasar, es que tienes un gemelo que nace muy, muy pálido, es un gemelo que tiene una anemia y en contraposición un gemelo que nace pues con una policitemia y por eso tiene esta diferencia de color. Esto lo que hay que pensar inmediatamente es lo que está pasando en la placenta y es que hay comunicaciones muy pequeñas de 1 milímetro que no produjeron una sobrecarga de volumen, sino que se pasaron elementos formes. Está pensado en que lo mínimo que se puede pasar es entre 5 y 10 mililitros por unas comunicaciones tan pequeñas. Tendremos que comentar entonces los resultados perinatales en TAPS y es importante que como punto importante sepamos que el 88% se diagnostican a nivel prenatal, ya vamos a ver los criterios, pero hasta un 22%, 23% pueden ser incluso diagnosticadas en la etapa postnatal y la mortalidad perinatal global sin manejo es de un 15%, siendo el donante el que tiene un aporte mucho mayor a esa mortalidad perinatal. En la mortalidad neonatal severa se produce hasta un 33% y tendríamos que también comentar las alteraciones en el neurodesarrollo. Y esto es importante porque nos obliga a hacer un seguimiento no solamente en la etapa perinatal, sino también en la etapa postnatal hasta los 2 años. Hay alteraciones en el neurodesarrollo de hasta el 9%. Cuando se han hecho comparaciones, y esto fue un estudio publicado en el 2020 por el grupo holandés, mostraba que alteraciones alteraciones en el neurodesarrollo con scores cognitivos por debajo de 2, desviaciones estándar ajustados a la edad, no habían diferencias entre el donante y el receptor. Al parecer mayor en aquellas fetos que fueron manejados como transfusiones intrauterinas solamente y una de las alteraciones muy específicas son las solteras por neuropatía auditiva.
por lo cual la evaluación, el neurodesarrollo de estos niños debe ir hasta los 3 años. Y ahora, ¿cómo los identificamos? Es importante recordar que en las guías de la ISO de 2016 se hace una diferenciación entre los gemelos bicoriales y los gemelos monocoriales. Lo que están viendo es el esquema reportado de cómo hacer el seguimiento en las gestaciones dicoriales. Y fíjate que empieza tan temprano como en semana 11-14, pero en la gestación bicorial vamos a hacer la evaluación con Doppler solamente entre la semana 24 y 36 y va muy ligada de la identificación de retracción de crecimiento fetal, mientras que en la gestación monocorial ya está establecido que tan temprano como en la semana 16 se empieza a hacer evaluación buscando la transfusión fetofetal temprana y a partir de la semana 20 por lo menos empezar a hacer la búsqueda del TAPS espontáneo con la medición de la velocidad del pico sistólico. Es recomendable hacer evaluaciones, por lo tanto, cada 2 semanas y esto ya está establecido en las guías de la ISUOC. Nosotros tuvimos la oportunidad en la biblioteca, que les invito a que la revisen, y también hicimos las recomendaciones dependiendo de cada uno de los síndromes específicos. Y fíjate cómo en este capítulo van a encontrar las complicaciones específicas que hemos comentado, pero puntualmente el TAPS, la asociación en los espontáneos y la estadificación que se utiliza. Y recordar que en la fisiopatología la base va a seguir siendo la misma, un flujo desbalanceado entre uno y otro gemelo que va en aquellas comunicaciones grandes, te va a terminar con una transfusión fetal, pero en las pequeñas en una secuencia anemia policitemia. La base del diagnóstico de la anemia ha cambiado intraútero luego de los estudios de Giancarlo Mari y claramente pues esto es un paper que hay que leer, es referencia en medicina fetal, pero que nos dio las bases para hacer un diagnóstico no invasivo. Ya sabemos por lo tanto de que hay una correlación con los niveles de hemoglobina y la velocidad pico sistólico y eso está basado en la viscosidad de la sangre. Entre más viscosa la sangre pues corre más lento, entre menos viscosa la velocidad es mayor y eso se dio una correlación por lo cual ya esto está descrito y lo que tenemos que tener son estas tablas en el bolsillo. Hay tablas específicas por semana, por lo cual ya esto está bastante descrito por el doctor Giancarlo Mari y esto nos permite el diagnóstico de la anemia fetal. Y esto es lo que vamos a ver. Básicamente, lo que vamos a encontrar es una discordancia entre los dos gemelos y cuando se hace la velocidad pico sistólico, aquí se ve claramente cómo pues, la velocidad es de 71 en uno de los fetos, por lo tanto, aquí la sangre corre más rápido, tienes una anemia y en el otro tienes una policitemia. Ahora, cuando nos preguntamos sobre los diagnósticos, sobre el rendimiento diagnóstico, ya también en el 2015 se describió de que una velocidad pico sistólico por encima de 1.5 te corresponde aproximadamente una déficit de hemoglobina de 5 desviaciones estándar del donante y eso tiene una sensibilidad de un 94% y un valor predictivo positivo del 76%. Y esto también tiene un muy buen rendimiento en el receptor. Las guías que aportan lo que le estoy diciendo, fíjense que desde las guías americanas y europeas están de acuerdo en hacer este tamizaje con Doppler de arteria cerebral media y hay que recordar de que esto es solamente para la identificación, pero hay signos ecográficos específicos para la anemia fetal. Va a haber una sobrecarga en el corazón, por lo cual vamos a ver una fase que llamamos una fase prehidrópica, en la cual hay un aumento del tamaño cardíaco, un aumento del grosor placentario y los órganos que vamos a buscar en el feto es los órganos en los cuales, como es hígado y además vaso, que va a haber un aumento en el tamaño y además en el grosor placentario. Y cuando vamos al Doppler, pues esto lo vamos a reflejar en la velocidad pico sistólico y podemos hacer evaluaciones funcionales en el gasto cardíaco porque la contractilidad es normal. Por lo cual aquí clave en la fase prehidrópica es el Doppler de arteria cerebral media. Sin embargo, también podemos apoyarnos en evaluaciones funcionales cardíacas como el índice TI y también mirar la contractilidad cardíaca. Ya en la fase hidrópica como tal, pues claramente vamos a identificar los marcadores de hidros, que son derrame pericárdico, derrame pleural, ascitis, pero a nivel funcional vamos a ver entonces como hay un aumento clave en el gasto cardíaco, el índice TI va a reducirse y vamos a tener también una sobrecarga en el sistema venoso, el cual lo vamos a identificar como pulsaciones en la vena umbilical e incluso alteraciones en el ductus venoso, que son las alteraciones críticas antes de que se produzca la muerte. Por lo cual esta es la cascada en que va a tener un feto con hidrops. Otra de las preguntas importantes es cómo definimos policitemia y esto es muy importante porque tenemos que saber que han habido diferentes puntos de corte, 0.8 o 1. En este momento, el consenso Delphi que realizó ASMA
pues nos sugirió que utilizar la discordancia de más de un MOMS puede ser un criterio diagnóstico, y en el diagnóstico postnatal utilizamos la diferencia de hemoglobina o una relación de reticulocitos para el diagnóstico postnatal. Sin embargo, ya diferentes autores están describiendo de que un delta, y el grupo de la Universidad de en Alemania, en Hamburgo, ya mostró, y el grupo holandés está mostrando de que la diferencia puede ser más sensible que esperar a que se desarrolle el síndrome como tal. Este es el consenso de la Sociedad de Medicina Materno-Fetal, que acaba de salir publicado ahorita mismo en octubre. Muestra que utiliza los dos criterios para hacerlo, por lo cual podríamos empezar a utilizar los dos criterios basado en el consenso del FIS que se publicó en Europa, y también la Sociedad de Medicina Materno-Fetal ha tomado esa evidencia, dos estudios de cohorte que mostraban que una delta de 0.5 se puede tomar para la identificación, o el criterio clásico de 1.5 o menor de 1. Y fíjense cómo también tenemos un sistema de estadificación para poder saber la severidad de los casos. Estos son los criterios postnatales que se están utilizando, y fíjense que podemos utilizar criterios hematológicos, en ese caso una relación, dividir el recuento de reticulocitos del donante divididos por los reticulocitos del receptor, nos ayudan a la identificación, pero también podemos pasar a hacer una evaluación de las anastomosis placentarias, y esta evaluación deberíamos tomarlo como estándar en cada uno de los centros en los cuales se hace el nacimiento de los gemelos monocoriales, porque la identificación de estas anastomosis pequeñas, menores de 1 milímetro, que son principalmente arteriovenosas, nos ayudan a identificar. Fíjense aquí cómo en esta revisión se mostraba cómo en el TAPS lo que vamos a ver son estas comunicaciones muy pequeñas en el nacimiento. Esto se hace con colorante, y fíjense cómo podemos encontrar estas comunicaciones muy, muy pequeñas en comparación de las comunicaciones grandes que encontramos en la transfusión feto-fetal. Ahora, la pregunta es cómo prevenir el TAPS, y en ese caso la terapia fetal, porque claramente en el espontáneo pues no tenemos una incidencia, pero sí que cuando hacemos terapia fetal, fue un estudio publicado en el 2018 que mostraba cómo el tamaño de la cánula, que básicamente también te está mostrando el tipo de fetoscopio que estás utilizando, tiene un impacto, porque cuando se utiliza el de 12 frames, que es el estándar que estamos utilizando, fíjate cómo podemos ver mejor. Aquí espero que en sus pantallas se traduzca, pero fíjate que aquí la discriminación de estos vasos pequeños las podemos identificar con esto, y ya se mostraba de que siguiendo una transfusión feto-fetal hay una incidencia más baja cuando se utiliza una técnica de Salomón, que ya lo vamos a comentar, o cuando se utiliza el fetoscopio adecuado. Y en ese sentido, pues el estudio que nos ha mostrado cómo se puede disminuir la tasa de incidencia del TAPS es la técnica de la fotocoagulación. La técnica Salomón lo que busca es hacer una coagulación completa en todo el ecuador sin tener en cuenta los vasos, mientras que la técnica estándar selectiva se iba identificando los vasos, como les mostré en el video principal. Entonces, fíjate cómo en la fotocoagulación selectiva se van identificando los vasos poco a poco, que son las flechas que ustedes están viendo, mientras que en la fotocoagulación de Salomón se hace una técnica en la cual la fotocoagulación va haciendo y va teniendo en cuenta de que pueden haber algunas comunicaciones tan pequeñas que no las podamos identificar. Este estudio comparó entonces las dos técnicas utilizando un estudio multicéntrico, y fíjense cómo la incidencia de TAPS es muy diferente cuando se utiliza la técnica Salomón, que se reduce al 3% con una reducción clara, y por eso la conclusión de este estudio fue: utilicemos la técnica Salomón para reducir la incidencia del TAPS. Para el manejo, tenemos por lo tanto un amplio espectro para el manejo, desde un manejo expectante hasta la transfusión UR láser. En los últimos años hemos aprendido que como no entendemos del todo la historia natural, no está claro el manejo definitivo, no hay guías claras para esto. Fíjense cómo en el 2019, en todos los reportes publicados hasta ese momento, habían diferentes manejos que combinaban desde un reláser hasta una transfusión intrauterina o manejo expectante, con unas diferencias muy variadas. Este es el estudio más grande, en el cual 17 centros de terapia fetal juntaron todos sus casos y nos mostraron la variabilidad. Yo sí que quiero resaltarles de que no hubieron diferencias en el manejo. Fíjense que la mortalidad perinatal era muy similar entre el manejo expectante y el manejo láser, un 17 al 18%. Claramente en el manejo expectante la latencia era más corta, y donde se encontró un manejo, una latencia mucho más larga, pues claramente ha sido en el feticidio, pero estás perdiendo un gemelo. Por lo tanto, en este momento no hay una
no hay una recomendación clara sobre el manejo. Básicamente la mayoría de las guías nos han dicho, vamos a personalizar y a individualizar el manejo. Afortunadamente, la Universidad de Leiden está haciendo en este momento un estudio que está registrado, no se ha cerrado y estamos esperando los resultados. Aquí, básicamente, lo que se está comparando, se están incluyendo gemelos monocoriales con un TAPS entre la semana 20 y 28, y en el cual se va a comparar el láser versus hacer un manejo estándar que puede incluir manejo expectante, transfusión intrauterina o feticidio. Y los endpoints van a ser entonces la edad gestacional del nacimiento. Así que tenemos que esperar un poquito para ver los resultados. Por lo tanto, en nuestro centro lo que hacemos es, cuando tenemos un TAPS temprano, básicamente pues nos planteamos en un TAPS estadio 1, pues tratar de hacer un manejo expectante con un seguimiento semanal. Si en un TAPS 2 o mayor, aquí sí que nos hacemos terapia fetal. Y el láser obviamente va a depender de la factibilidad de hacerlo. Una placenta anterior, por ejemplo, será muy complicado, o tratar de hacer un manejo expectante o transfusiones intrauterinas que pueden tener un rol. Cuando son diagnósticos más tardíos, por encima de las 32 semanas, si es un estadio 1, intentamos llegar a las 34 semanas, pero si no, si es un TAPS estadio 2, preferimos pues asumir la prematuridad y finalizamos la gestación. Los mensajes para llevar a casa entonces es diagnosticar y saber que el Doppler de alteración cerebral media es clave para la identificación. Tenemos que tener una sospecha para poderlo identificar, pero también apoyarnos en signos adicionales que pueden ser la función cardíaca, la congenicidad hepática y la placentaria. El manejo va a variar de acuerdo a la gravedad y la edad gestacional, e incluye en este momento diferentes intervenciones en las cuales los centros tenemos que tener claro pues cuál es el pronóstico en cada uno de nuestros centros, y muy importante el manejo postnatal, porque sabemos que hay unas consecuencias a largo plazo neurológicas, auditivas, y que requieren nuestra atención. Tengo que darle las gracias a mi equipo en el Centro de Diagnóstico y Terapia Fetal y a la Universidad de Cartagena. Pues tenemos un equipo multidisciplinario en el cual tenemos la posibilidad de hacer terapia fetal para láser, manejo de mielomeningocele por técnica endoscópica, y pues otra vez muchísimas gracias. Muchísimas. Siguiente charla. Next video, please. Hola, soy Magda Sanz, cirujana fetal, y en los próximos 15 minutos les voy a explicar cómo se diagnostica y trata el síndrome de transfusión feto-fetal. Para los que nos dedicamos a la cirugía fetal, según el centro en el que nos encontremos de más o menos complejidad, tendremos un denominador común que será el tratamiento de las complicaciones de las gestaciones monocoriales como el pilar fundamental de nuestra práctica clínica diaria. Por tanto, es muy importante el tener experiencia y sentirnos cómodos en el manejo, identificación de los casos que requieren cirugía y tratamiento de las gestaciones monocoriales complicadas. Sabemos que las gestaciones monocoriales son de muy alto riesgo y que pueden complicarse con patologías como la transfusión feto-fetal en hasta el 15% de los casos, la restricción de crecimiento en aproximadamente la misma proporción de casos, secuencia anemia policitemia en el 5% de los casos, y parecido también en el 5% de los casos, casos en los que se puedan presentar una muerte inesperada de uno o de ambos fetos. La capacidad que tenemos de pronosticar desde el principio de la gestación cuáles se van a complicar y cuáles no se van a complicar no es tan alta. Por tanto, tendremos que recurrir a una vigilancia muy cercana de estas gestaciones, por lo menos una vez cada 2 semanas. Y si vemos que hay cambios, algo que se aparece en el espectro de la anormalidad, deberemos de vigilarlas una vez a la semana o incluso más frecuente, 2 veces por semana. La base o la mecánica de una forma patofisiológica de por qué suceden estas complicaciones en estas gestaciones es porque o bien perdemos el balance de ese flujo vascular entre ambos bebés, que es de forma bidireccional, de repente aparece de una manera unidireccional, es decir, un bebé emite o manda sangre al otro bebé sin tener un retorno, y esto es lo que sucede en la transfusión fetofetal y también el TAPS, en diferentes grados, de forma de severidad diferente, con un tipo diferente de vasos, pero es un mecanismo muy parecido. Y por otra parte, en los casos de restricción de crecimiento selectiva, esto se deberá a una formación de la placenta de una forma anómala, aportando una forma muy desproporcionada de nutrientes a un bebé comparado con el otro bebé.
Les voy a presentar a continuación el algoritmo que ustedes tienen que tener en mente cuando tienen una gestante en un embarazo monocorial, qué parámetros ecográficos tenemos que tener en cuenta para hacer un buen manejo y un buen diagnóstico de una transfusión fetofetal. Primer paso, deberemos de medir los bolsillos o las columnas máximas de líquido amniótico. Si simultáneamente tenemos oligohidramnios y polihidramnios, en los niveles de más de 8 centímetros o 8 centímetros y menos de 2 o igual a 2 centímetros, tendremos una transfusión fetofetal. Ya tenemos este diagnóstico. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Bueno, pues nos tendremos que fijar bien en cómo está la membrana y asegurarnos de que esa medición de esa columna ha sido de una forma correcta y hemos tenido ese transductor de una forma perpendicular al suelo. La paciente tiene que estar lo más horizontal posible para tener esta certeza. Siguiente paso será el hacer un estadiaje. Generalmente las transfusiones fetofetales son unas complicaciones que suelen ir de una forma evolutiva o progresiva, sobre todo cuando estamos ya en un estadio 2. Cuando es un estadio 1, aproximadamente el 50% de los casos puede revertir de forma espontánea, pero si ya estamos en un estadio 2, veremos que va progresando y que puede desarrollar alteraciones más graves y que puedan requerir cirugía. Por tanto, el estadiaje es muy importante para poder saber qué pacientes tenemos que enviar a un centro que puedan ofrecer terapia fetal. Si vemos que aparte de oligodramnios y polidramnios simultáneamente aparecen las dos vejigas visibles, será un estadio 1. Si vemos que la vejiga en el feto donante no es visible, será un estadio 2. Si aparte de esto vemos que existen alteraciones a nivel de los Dopplers, por ejemplo, en la arteria umbilical o en el ductus venosos, con un flujo diastólico ausente o revertido, todo esto serían signos de un estadio 3. Si además vemos que el bebé tiene signos de hidrops, sería un estadio 4. Y hablamos de estadio 5 cuando existe el óbito fetal, por tanto ya llegamos demasiado tarde. No ofreceremos ningún tipo de tratamiento en estos casos, simplemente ofreceremos un seguimiento más a largo plazo para determinar si existe un daño neurológico o cerebral que puede presentarse en hasta el 30% de los casos. ¿Qué más tenemos que hacer en nuestro estudio ecográfico de estos casos? Valorar siempre la anatomía fetal, porque si se trata, por ejemplo, de ustedes están trabajando en algún centro donde la legislación permite realizar algún tipo de determinación del embarazo de forma selectiva, si vemos un bebé que aparte de tener transfusión fetofetal tiene, por ejemplo, una malformación de Dandy-Walker, algún tipo de anomalía severa, se podría presentar de una manera diferente el tipo de opciones terapéuticas que se traten. Si en su país, en su región, no es permitido el realizar una terminación selectiva de la gestación, como por ejemplo es el estado de Texas, que no lo permite, donde yo trabajo, pues realizaremos el láser, pero es importante dar una buena consejería a estas pacientes que además de hacer el láser, pues ya que estamos invirtiendo un tiempo haciendo esta valoración, es importante que sepan si existen malformaciones, sobre todo graves, asociadas o no. Cuando hacemos un estudio ecocardiográfico, que si es posible sería recomendable, podemos ver alteraciones a nivel de la morfología o de la función cardíaca que vienen con la transfusión fetofetal. Es muy habitual ver cardiomegalia, regurgitación tricuspidia severa, sobre todo en los casos más severos de síndrome de transfusión fetofetal. No tendremos que perder de vista el desarrollo cerebral de estos bebés, ya que no es poco habitual el encontrarnos con alteraciones del desarrollo neurológico o signos de insultos o de alteraciones en el contexto de daño hipóxico isquémico o también hemorrágico. A veces esto sucede por una transfusión fetofetal en el ámbito severo, en estadio 3, a veces estadio 4, no es poco habitual el ver alteraciones o signos de daño cerebral, por tanto tendremos que también valorarlo.
Tendremos que también incluir en nuestro reporte la localización de las inserciones de cordón, ya que a ojos del cirujano es una información que es valiosa. El que tenga una inserción velamentosa, excéntrica, pues nos puede condicionar nuestro abordaje a nivel de dónde acceder al útero, o también, por ejemplo, si vemos que los dos cordones están extremadamente cerca el uno del otro, incluso se podría plantear pues un tipo de terapia diferente, o incluso decidir que la cirugía pues no es posible si los dos cordones están extremadamente próximos el uno al otro. No es lo habitual, pero deberemos de hacer este ejercicio de localizar los cordones umbilicales, esas inserciones placentarias, e incluirlo en nuestro reporte. Y para finalizar nuestro reporte tendremos que hacer una medición de la longitud cervical haciendo una ecografía transvaginal, y también determinar si hay signos de funnel o de embudo cervical que nos podrían condicionar pues un riesgo extremo o un riesgo muy alto de un parto prematuro o de perder la gestación. Y también podría condicionar el realizar una segunda cirugía, aparte de ofrecer láser o no, pues nos tendríamos que plantear, si existe esta situación, el realizar un cerclaje. Así que sería una información que podría tener cambios a nivel de cómo proceder en estos casos. En cuanto a qué tipo de cirugía se les tiene que ofrecer a las pacientes con transfusión feto-fetal, parece que ya está superado, pero todavía en algunos centros se plantea el uso del amniodrenaje, y les quiero referir a esta referencia clásica publicada en el New England Journal of Medicine en el 2004. Este fue uno de los primeros estudios randomizados que se realizaron gestaciones monocoriales, en el cual se trataron 144 pacientes con láser y 140 pacientes con amnioreducciones como forma de tratamiento de transfusión feto-fetal severa por debajo de las 26 semanas, y se vio que de una forma muy robusta y de una forma muy clara el tratamiento por láser es superior al amniodrenaje. Lo miremos por donde lo miremos, es decir, cuando hacemos un láser, las gestaciones las gestantes permanecen embarazadas durante más tiempo, y también existe un impacto muy directo a la sobrevivencia de estos bebés, que a veces se ha demostrado en este estudio que puede ser de una gran magnitud. Veamos acá en el primer rectángulo rojo, en cuanto a la mortalidad neonatal en láser fue del 8% comparado con el 29% del grupo de la amniorreducción, y cuando hablamos de aquellos bebés que están vivos sin ninguna secuela neurológica grave a los 6 meses de vida, en los receptores era del 54% después del láser, comparado con un 27% después de la amniorreducción. Es decir, que se demostró de una forma que no dejaba lugar a dudas que el láser es superior a la amniorreducción. Este mismo grupo, unos años después, publicaron cuál es la valoración del neurodesarrollo de estos bebés que recibieron láser versus aquellos que recibieron amniorreducción, y se vio que también tenían una mejora significativa en cuanto en el neurodesarrollo en la infancia precoz. La siguiente pregunta, ya que sabemos que tenemos que hacer un láser y la amniorreducción no tiene lugar, sobre todo por debajo de las 26 semanas, la siguiente pregunta es ¿cómo realizar este láser? Pues originalmente se utilizaba una técnica que es la técnica selectiva, es decir, cuando nosotros veíamos que había una comunicación vascular entre un bebé y otro, se hacía simplemente una coagulación localizada en esta zona. Sin embargo, el estudio que se le conoce como el Salomon Trial, que se publicó en el Lancet en el 2014, comparó de una forma randomizada un grupo de pacientes que recibieron una coagulación selectiva contra un grupo de pacientes que se les realizó una coagulación con esta línea de coagulación que une estos puntitos, es decir, una dicorionización completa a través de esta técnica de salomonización. Y se demostró a través de este estudio que cuando se realiza esta salomonización o esta línea completa entre ambos territorios vasculares, los resultados son mejores. Y son mejores porque disminuye la transfusión feto-fetal recurrente. Con la técnica selectiva es del 7% y con la salomonización es del 1%, y disminuye también la incidencia de TAPS, que es del 16% en la técnica selectiva contra el 3% cuando se hace una salomonización completa.
Y cuando se hace esta salomonización completa, no se vio que se incrementaran las complicaciones quirúrgicas. Por tanto, queda también bastante claro que, aparte de que el láser es la forma de tratar estas gestantes, se tiene que hacer también salomonización. En cuanto a qué pacientes se tienen que tratar, estas son las guías de la Sociedad Americana de Medicina Materno-Fetal y explica de una forma muy clara en que cuando se trata de estadio 2 a 4 se les tiene que ofrecer láser. Cuando se trata de un estadio 5, es decir, cuando ya hay un óbito fetal de uno de los dos, se tiene que asesorar sobre el riesgo de daño neurológico en el feto sobreviviente, que puede ser hasta del 30%. Y si se trata de un estadio 1, hay que considerar la situación de la paciente, dar opciones a la paciente, pero sobre todo si se trata de una paciente que tenga un acortamiento cervical, intolerancia al polidramnios, o si se trata de una paciente que pueda tener algún otro componente social, de dificultad de acceso al tratamiento, etcétera, pues sí que se puede ofrecer tratamiento en estos casos. Recordar que el 90% de los casos con transfusión fetofetal, si no se trata, puede acabar en muerte de uno o de ambos bebés. Hay que explicar a la paciente que los riesgos postquirúrgicos son de hasta el 30% de muerte de uno de ambos bebés y que a veces esto ocurre de forma inesperada, pero a veces sí que se puede predecir si ha sido una cirugía que ha tenido complicaciones como sangrado, cirugías incompletas o a veces puede suceder una infección o hemorragia que puede llevar a estos malos resultados. En nuestro caso tenemos una sobrevivencia del 90% de por lo menos un bebé y de alrededor del 70% de ambos bebés. Les quiero, para finalizar, explicar cómo haríamos este manejo. Como resumen, haríamos esta ecografía que nos determinaría que existe un polidramnios coexistiendo con un oligohidramnios. Valoraríamos la vejiga, en este caso no es visible, por tanto sería un estadio 2 ya. En esta situación haríamos una valoración de Doppler para ver si se trata de un estadio 3 y una valoración de si hay hidrops o no para descartar que se pueda tratar de un estadio 4. A continuación haríamos un acceso percutáneo al útero a través de un trocar en cuyo interior se introduce un fetoscopio, que es este instrumento que estamos viendo en la pantalla, que tiene una cámara que podremos examinar la superficie placentaria y como están viendo aquí a las 12 horarias aparece como una fibra de láser en el interior de este fetoscopio que nos permite aproximar o avanzar esta fibra de láser para que cuando hayan comunicaciones vasculares entre ambos bebés las podamos coagular. Entonces, en un ejemplo más práctico de cómo haríamos esta identificación de vasos, este es un ejemplo en el que aquí acabamos de pasar el cordón umbilical del receptor, por tanto estos vasos son vasos del bebé receptor, aquí existe superficie placentaria y a continuación nos estamos encontrando con la membrana divisoria entre ambos bebés y vamos un poquito más a la derecha y nos encontraremos el feto donante que está completamente estancado, sin ningún líquido. Aquí vemos el cordón umbilical que está alrededor de las piernas en este bebé que se encuentra pues sin absolutamente nada de líquido. Y vemos que estos vasos que salen de este cordón umbilical del donante serán vasos del donante, por tanto podremos utilizarlos como referencia para saber dónde están las comunicaciones entre ambos bebés. Nos acercamos un poquito más y como vemos todo lo que está a la derecha, estos vasos de la derecha serán vasos del donante que se pondrán en contacto con los vasos que vienen de la izquierda de la pantalla que serán del receptor. Así que de nuevo seguimos los vasos que vemos a la derecha de la pantalla más oscuro. Esto sería vaso del donante a la derecha y este sería un vaso del receptor que es más largo, que viene de la izquierda de la pantalla. Por tanto, este sería un punto de unión. Aquí avanzaríamos la fibra de coagulación de láser. Daríamos esta potencia a esta fibra de láser a 25 watts como energía y así haríamos una coagulación de estos vasos que como ven son de un poquito mayor calibre y haríamos este ejercicio a lo largo de toda la superficie placentaria haciendo estas coagulaciones que finalmente las iremos conectando la una con la otra para hacer esta división o salomonización para que los territorios vasculares de un bebé y otro queden completamente independientes.
Todo esto son conexiones entre el donante a la derecha y el receptor a la izquierda. Si se fijan, las bifurcaciones son opuestas, el ángulo de bifurcación es opuesto. Aparece esta bifurcación aquí a la izquierda de la pantalla con este ángulo y este es exactamente el opuesto. Esto también nos va a dar una pista de quién es cada vaso que vemos en la pantalla. Iríamos descendiendo o ascendiendo. Tendremos que hacer una valoración exhaustiva desde un extremo de la placenta hasta el extremo opuesto de la placenta y iríamos coagulando pues, todos estos vasos que comunicarían ambos bebés. De nuevo, la membrana queda cubriendo estos vasos del donante que atraviesa un poquito por encima y aquí de nuevo vemos que existe una comunicación que es relativamente grande. Confirmamos que este vaso viene del receptor, efectivamente, y aquí pues conectaría con este otro vaso del donante. Les quisiera agradecer mucho su atención y estoy abierta a cualquier pregunta. Muchas gracias. Casos gemelares monocoriales. Adelante, Mauro, y otra vez muchas gracias por participar, estar aquí. Buenas tardes a todos y todas. En primer lugar, agradecer a Magdalena Yesit por haberme invitado a participar de este curso de posgrado de la ISO sobre el manejo de las complicaciones de los embarazos gemelares. En segundo lugar, estoy muy contento de compartir este curso con ambos y muy especialmente con mi mentor y profesor en mi formación de medicina fetal, como es el profesor Kypros Nicolaides. Esta charla de aproximadamente 20 minutos abordaré algunas complicaciones inusuales de los embarazos gemelares monocoriales. Como ya escucharon en las presentaciones de Magdalena y profesor Nicolaides, y lo harán en la próxima charla de Yesit, las enfermedades propias del embarazo gemelar monocorial tienen bases anatómicas y fisiopatológicas asociadas a compartir un territorio placentario y vascular. En esta charla dedicaré mis 20 minutos a desarrollar los tópicos de restricción de crecimiento fetal, perfusión arterial reversa, o también conocida como TRAP por las siglas en inglés, unos aspectos del gemelar monocorial y también cuál es la utilidad de la terapia en los gemelares triples monocoriales triamnióticos. Comencemos con la restricción de crecimiento fetal selectiva. La restricción de crecimiento fetal selectiva se comenzó definiendo como aquella que tiene uno de los dos gemelos bajo el percentil 10, pudiendo no asociarse a una diferencia de peso intergemelar mayor o igual a 25%. Sin embargo, recientemente, y usando la metodología de Delphi, el grupo de Asmakhhalil definió la restricción de crecimiento fetal selectiva de la siguiente forma: una estimación de peso menor del percentil 10 en uno de los gemelos o dos o más de los siguientes: estimación de peso menor del percentil 10 en un gemelo, circunferencia abdominal menor del percentil 10 en uno de los gemelos, una diferencia intergemelar mayor o igual a 25% o una pulsatilidad, índice de pulsatilidad de la arteria umbilical mayor del percentil 95 en el feto pequeño. En este ámbito de diagnóstico, y dada la alta frecuencia de cohabitación del síndrome de transfusión fetofetal y la restricción de crecimiento fetal selectiva, en más del 50%, es necesario hacer un diagnóstico diferencial entre ambos. La forma de reconocer una transfusión fetofetal es a través de la presencia de polihidroamnios en el gemelo de tamaño normal, la vejiga grande en ese mismo gemelo y el ducto venoso alterado, como se observa en el video de la izquierda. Mientras que esos elementos no están presentes en la restricción de crecimiento fetal selectiva, como se observa en el video de la derecha. En base a la publicación de Eduard Gratacós de Barcelona del año 2007, la restricción de crecimiento fetal selectiva se clasifica en tres tipos, de acuerdo a las características del Doppler de arteria umbilical. El tipo 1, cuya arteria umbilical tiene un flujo presente siempre en diástole; el tipo 2, donde el flujo fin de diástole está ausente o reverso en forma persistente; y el tipo 3, con un flujo fin de diástole que puede estar reverso o ausente, pero en forma intermitente con un flujo presente en diástole.
El pronóstico, seguimiento y manejo de la restricción de crecimiento fetal selectiva depende del tipo de restricción de crecimiento fetal, como señalamos en la diapositiva anterior. El tipo 1, cuya mortalidad fetal alcanza al 2 a 4%, requiere de un seguimiento semanal y planificar el parto alrededor de las 34 semanas de gestación. El tipo 2, que avanza al deterioro hemodinámico en más del 90% de los casos, se asocia a mortinatos en el 50% de ellos. También se asocia a daño cerebral en el feto con restricción de crecimiento fetal en el 15% de los casos, y también requiere un seguimiento semanal. La planificación del parto en el tipo 2 dependerá del grado de severidad del Doppler, pero debiese ser alrededor de las 30 semanas de gestación. A estos casos se les puede ofrecer separación vascular por fetoscopía láser u oclusión selectiva del cordón umbilical. Por último, el tipo 3, que tiene un deterioro más lento y su evolución es más bien impredecible, se asocia a un 20% de muerte en el gemelo con restricción de crecimiento fetal y daño cerebral en el 30% de los gemelos de tamaño normal. Se debiesen seguir semanalmente, al igual que los anteriores tipos, planificar el parto alrededor de las 32-34 semanas de gestación, y al igual que el tipo 2, pudiese también ofrecerse separación láser de los vasos comunicantes u oclusión del cordón en el feto con restricción de crecimiento fetal. Como vimos en la diapositiva anterior, hay 3 opciones de manejo para la restricción de crecimiento fetal selectiva. La primera es un manejo expectante, donde hay que balancear la prematurez versus la tasa de mortinatos del feto con restricción de crecimiento fetal. La segunda es oclusión selectiva del cordón umbilical del gemelo con restricción de crecimiento fetal. Y la tercera es la separación láser de los vasos comunicantes. Estas dos últimas especialmente se ofrecen, como vimos en la diapositiva anterior, también a los tipos 2 y 3. En relación a las terapias fetales, en esta publicación se resume la experiencia de la Fetal Medicine Foundation en más de 500 gemelos con restricción de crecimiento fetal selectiva con o sin síndrome de transfusión feto-fetal que fueron sometidos a fetoscopía láser. Como se observa en la tabla, la sobrevida en ambos grupos fueron similares, siendo de 40% para el feto con restricción de crecimiento fetal y cerca del 70% para el feto de tamaño normal. Y en global, la sobrevida fue cercana al 55%. En la tabla de la derecha se observan 2 trabajos, cuyo enfrentamiento de la restricción de crecimiento fetal selectiva fue a través, esta vez, de la oclusión del cordón, observándose que la sobrevida del gemelo normal fue cercana al 90%, superior a la aproximación con láser, pero obviamente que la sobrevida global fue más baja, alcanzando solo el 45% de los casos. Por último, en esta publicación del Clinic de Barcelona, a la cual ayudé a generar, se observa que la oclusión del cordón umbilical en 90 gemelos con restricción de crecimiento fetal clasificados tipo 2 y 3 tiene también una sobrevida del gemelo normal superior al 92%, y es importante mencionar que esta técnica se asocia a complicaciones, como un 10% de rotura prematura de membrana y un 30% de parto prematuro. Pasemos al segundo tópico, la perfusión arterial reversa, o también conocida como TRAP por su sigla en inglés. Esta es una condición muy rara, no más allá de 1 en 35.000 embarazos. Fisiopatológicamente es una condición extrema de la transfusión feto-fetal con comunicaciones arterioarteriales y venovenosas de gran calibre. En el año 1990 ya se describió una mortalidad del gemelo normal o el bomba de 50% y una alta prematurez de un 76%. Sin embargo, post-procedimiento, en general la sobrevida del gemelo bomba es alrededor de un 75% y la tasa de prematurez se reduce a un 31%. En esta diapositiva se ven 2 de las opciones terapéuticas más frecuentemente utilizadas en terapia de esta condición. En el video de la izquierda se observa la coagulación láser intrafetal bajo visión ecográfica en la arteria umbilical única en la pelvis del feto, empleando una fibra láser de 600 micras que pasa a través de un trocar de 18 gauge.
En el segundo video se observa, también bajo visión ecográfica, pero esta vez usando una pinza bipolar para generar una oclusión del cordón umbilical del gemelo acárdico en su entrada al abdomen fetal. En esta diapositiva les muestro las múltiples técnicas que se han descrito para el gemelo o el manejo del gemelo TRAP, siendo las más utilizadas, como señalé, la oclusión del cordón con bipolar y la ablación intrafetal por medio de una fibra láser o también radiofrecuencia. En esta publicación de la Fetal Medicine Foundation se observa una sobrevida del gemelo bomba cercana al 75%. En esta diapositiva les muestro evidencia que refrenda que el mejor momento para realizar la terapia fetal debiese ser antes de las 16 semanas de gestación. En un grupo de 39 pacientes, especialmente de la Fetal Medicine Foundation, se les ofreció terapia láser intrapélvica a 9 de ellas, entre 12 y 15 semanas. 67% de los gemelos bombas sobrevivieron. Aquellos embarazos en los cuales se les ofreció terapia láser a las 16 semanas, interesantemente un 40% de ellos, ambos fetos estaban vivos, y en el 83% de los fetos bombas sobrevivieron al tratamiento. Sin embargo, lo más relevante fue que en el 60% de los embarazos, el acárdico tenía ausencia del flujo arterial, o sea, había fallecido. Y en el 61% de ellos, el bomba también había fallecido. De ese modo, en solo 57% había una sobrevida real con esta estrategia, lo cual obviamente apoya que la terapia fetal debiese intentarse no más allá de las 16 semanas de gestación. En esta reciente revisión sistemática, que incluyó más de 100 casos, se confirma que la mayor tasa de sobrevida, un 73%, se alcanza cuando la intervención se realiza antes de las 16 semanas y utilizando la técnica de coagulación láser de la arteria umbilical de la pelvis del feto. Finalmente, en este tópico, mostrarles nuestra experiencia en 16 casos desde el año 2010 hasta la fecha. Recientemente fue aceptado en la ISO como un póster electrónico donde mostramos que nuestra tasa global de sobrevida es cercana al 65% y básicamente hemos empleado coagulación láser intrafetal en 78% de los casos y oclusión de cordón umbilical en el 22% restante. Sin embargo, como se observa, aún no tenemos muchos casos efectuados antes de las 16 semanas, dado que nuestra edad gestacional promedio es de 19 semanas de gestación. En las últimas 4 diapositivas abordaré dos tópicos de interés para esta charla: la terapia fetal en gemelar monoamniótico y la terapia fetal en el embarazo triple monocorial. En esta diapositiva les muestro un resumen de las recomendaciones de la guía ISWOC de embarazo gemelar en el caso de embarazos monoamnióticos. Destacar que la recomendación de la interrupción electiva es entre 32 y 34 semanas por su alto riesgo de pérdida reproductiva. Lo anterior se ve refrendado por la tasa de pérdida bajo las 16 semanas y especialmente por la tasa de 12% de pérdida después de las 24 semanas y que, como se observa en la tabla, comienza nuevamente a aumentar después de las 33 semanas de gestación. La mayoría de las causas de muerte fetal son inexplicables, pero un 30% son secundarias a síndrome de transfusión feto-fetal y o restricción de crecimiento fetal selectiva. El diagnóstico de la restricción del síndrome de transfusión feto-fetal, puede realizarse en base a un bolsillo vertical mayor de 8 hasta las 20 semanas y mayor de 10 después de las 20 semanas y ausencia de la vejiga en uno de los gemelos. Por último, si se ofreciese oclusión de cordón como parte de la terapia fetal, que veremos más adelante, ello se debe complementar con una sección del cordón umbilical para evitar los accidentes del cordón. En esta revisión sistemática del año 2020,
en la literatura, en relación al manejo del síndrome de transfusión fetofetal en gemelos monoamnióticos, se observa que está presente en el 5% de los casos y que cerca de la mitad de ellos aparece entre las 21 y 24 semanas de gestación. En esta misma revisión se evaluó las diferentes aproximaciones terapéuticas frente a una transfusión fetofetal en estos gemelos monoamnióticos y se confirmó lo siguiente. El manejo expectante resulta en un 60% al menos con un feto vivo. Segundo, que la terapia láser y amniodrenaje tiene sobrevidas inferiores al manejo expectante con tasas de aborto y prematurez más altas. Y que la oclusión de cordón es la única técnica que permite una tasa de sobrevida de al menos un gemelo superior al manejo expectante y que es alrededor del 80%, pero con tasas de prematurez también altas de un 50%. Finalmente, solo una diapositiva para el manejo de terapia fetal en los embarazos triples monocoriales triamnióticos. En una publicación de carácter multicéntrico, retrospectiva, que reunió a más de 142 embarazos triples monocoriales triamnióticos, se observa que la transfusión fetofetal se presentó en un 18% de los casos, la secuencia TRAP en 2,8% de ellos, la secuencia anemia policitemia en el 1,4% y la restricción de crecimiento fetal selectiva en el 16% de los embarazos triples, muy similar a lo que sucede en los embarazos gemelares. La terapia láser del síndrome de transfusión fetofetal en los embarazos triples monocoriales triamnióticos tuvo en este estudio una sobrevida global de al menos un feto vivo del 50%, observándose que la probabilidad que 2 fetos estuviesen vivos fue de un 30% de ellos y de un feto vivo de 21% y 3 fetos vivos de solamente un 4%. Destacar que el 42% de estos casos, ambos fetos o los 3 fetos fallecieron. La Fetal Medicine Foundation también publicó su experiencia en terapia fetal en embarazos triples y en relación a los resultados en los embarazos monocoriales triamnióticos, también se observó una sobrevida global algo superior al estudio recientemente señalado de un 59%, siendo la mayoría de los casos el resultado de un solo feto vivo, más del 50%. Y los 3 fetos vivos fue de un 9%, 2 fetos vivos de un 18%. Ok, de este modo podemos concluir lo siguiente. La restricción de crecimiento fetal selectiva sin síndrome de transfusión fetofetal tiene 3 opciones de manejo. Uno es el expectante, lo otro es la ablación de cordón umbilical y la última opción es la fetoscopía láser. La secuencia TRAP es una condición extremadamente rara y la terapia fetal aumenta su sobrevida de un 40% a aproximadamente un 75% en el feto normal. Los gemelos monoamnióticos se asocian con una alta tasa de pérdida reproductiva, especialmente bajo las 16 semanas, y allí la mejor opción terapéutica intrauterina es la oclusión de cordón. Finalmente, el gemelar triple monocorial triamniótico es un desafío técnico y su sobrevida es de al menos un gemelo, es cercana al 55% de los casos. Bueno, eso es todo. Muchas gracias nuevamente por haberme invitado a formar parte de este curso y de este selecto grupo de especialistas y espero que esta charla les sea o haya sido de utilidad para su desarrollo profesional. Muchas gracias. Sí, y tenemos un bloque muy grande de preeclampsia y tiene sentido porque en Latinoamérica la preeclampsia pues claramente nos aporta, es la segunda causa de muerte a diferencia de otras regiones y por eso pues me gustó muchísimo que hayamos visto muchas preguntas sobre preeclampsia. Así que voy a empezar primero con tamizaje con el doctor Nicolaides y luego pasamos a otras preguntas. Y la primera pregunta es sobre la utilidad del Doppler de arteria uterina en el tamizaje para preeclampsia en gestaciones gemelares, si tiene o no la tiene, y luego, pues, cómo deberíamos aproximarnos la estratificación de riesgo, específicamente en gestaciones gemelares. ¿Deberíamos dar aspirina todas, sí o no? Professor, I was just doing the background that we received a lot of questions about preeclampsia, and makes sense, because in Latin America, it's just one of the second causes of maternal death.
different to other regions in the world. So they were wondering, how do you propose that we do the screening? What is the utility in twin gestation of uterine artery? And the second question was related to what approach should we use about the use of aspirin in this specific gestations. And thank you again. Yes. The vast majority of twins will deliver before 37 weeks. And therefore, when we compare the rate of preeclampsia in twins with singletons, we should always be referring to preterm preeclampsia. The rate of preterm preeclampsia in a twin pregnancy is 9 times, 9 times higher than in a singleton pregnancy. So in that respect, all twins are at increased risk. In a singleton pregnancy, prediction of preterm preeclampsia is best achieved by maternal history, mean arterial pressure, uterine artery Doppler, and placental growth factor. In a twin pregnancy, you can get an individual risk based on these same biomarkers, but because everybody is at very high risk, it doesn't make much sense to advocate screening. Everybody is at high risk. In singleton pregnancies, aspirin is useful. In twin pregnancies, we do not know if aspirin is useful. And therefore, we are doing a study where we will find out. What do you do in the meantime? So you have tomorrow in any country, a woman with twins, should you give her aspirin or not? I don't want to give them aspirin until we know the results of the trial, but it is very difficult to say don't. So perhaps give aspirin to all twins. Thank you, Professor. And let me ask you again, and I'm sorry to bother you again, the doses. Which doses? And we are still in America. We're still wondering about this, so I want to hear from you. What doses? It's not only in America that people wonder, but it's more so in Europe and in the United States of America, who are the biggest offenders of scientific thought in screening for preeclampsia, because they're very primitive in screening for preeclampsia. Sorry, Magda, if you represent the United States of America. There is extensive evidence now that the dose should be 150 milligrams from 12 to 36 weeks. Now, I know that in many Latin American countries, the dose of aspirin is 100 milligrams. So the question is that enough? In a meta-analysis by Roberg, we found that if the minimum dose is 100 milligrams, you have a good effectiveness. So if you have 100 milligrams, give 100 milligrams. Thank you, Professor. So, voy a empezar desde el principio y básicamente creo que nos ha dado unas perlas el profesor Nicolaides sobre cómo hacer la prevención en gemelos. Lo primero es entender, nos ha dejado claro de que los gemelos tienen 9 veces más el riesgo de los únicos, por lo cual ya hay que aceptar de que los gemelos es una población de alto riesgo. Claramente nos ha dicho que en este momento el estándar es que hagamos un cálculo de riesgo que combine factores de riesgo, la tensión arterial media, el placenta growth factor, pero siendo muy pragmático ya nos ha dicho, hombre, la mayoría de ellos nos van a quedar en alto riesgo, por lo cual asuman que toda población de gestaciones gemelares van a ser de alto riesgo para preeclampsia. Lo segundo que nos ha dicho es que en este momento la evidencia no es clara de si la aspirina funciona en gemelos. Y él mismo está corriendo un estudio, promete darnos un resultado pronto, de saber de si la misma aplicabilidad de los únicos, el mismo estudio, aplica para gemelos. Sin embargo, nos ha dicho en este momento, es poco ético, queda muy difícil no dar aspirina, así que nos ha recomendado, primero, asumamos que todas son de riesgo y demos la aspirina a todas las pacientes con gemelos.
Por último, he vuelto a que reafirme su recomendación, que lleva muchos años haciéndola sobre la dosis, y nos ha dejado claro de que 81 miligramos es insuficiente, se debe dar 150 miligramos. El profesor entiende que no todos los países tienen acceso a una dosis mayor de 100 miligramos. Si tienes una presentación de 100 miligramos, pues él le parece bien que de 100 miligramos. Si tienes 150, pues dar 150. I want to tell you, professor, that in some countries we are now having a presentation of 150 milligrams in one pill, which make things easy for us. And this is a presentation that is spreading. I hope is spreading faster in Latin America. Así Well que done. Thank you. nos ha dicho 150 miligramos, por favor, y ha criticado un poco todavía la postura de Estados Unidos de no sumarse a los 150 miligramos. Vamos a terminar nuestro webinar, pero antes de terminar quería preguntar al profesor Nicolaides, al profesor Parra, unos últimos mensajes sobre qué creen que es lo más fundamental para el manejo de las gestaciones gemelares. We're going to wrap up, and I just want to ask Professor Nicolaides and Professor Parra, what are the last messages, like the most key factors for a proper assessment and evaluation of twin pregnancies, in your opinion? The most important thing from my point of view is we need to be grateful to Miranda and to you, Magda, for organizing this meeting for our friends in Latin America. And I hope that this work will be using you to organize many more such meetings. Twins are at much higher risk than singleton pregnancies, and they need to be examined and followed up by people that have a degree of expertise in following them up. And that's all. Very regular follow-up, good growth scans, good Doppler, good anatomical examinations each time we see them, and recognition of the major complications, twin transfusion, selective growth restriction, TAPS, so that they can send them to experts for appropriate treatment. El profesor de una forma muy cariñosa nos ha agradecido la invitación al profesor Miranda y a mi persona. Y simplemente como último mensaje explica que las gestaciones gemelares son de muy alto riesgo, que tienen que estar manejadas por expertos, que se tiene que hacer un control regular del crecimiento, de la anatomía, de los Dopplers, como hemos hablado, y que cuando haya signos de sospecha de complicación en monocoriales, como la transfusión fetofetal, restricción de crecimiento y TAPS, se tiene que enviar a centros de alta especialización para un posible tratamiento. Mauro, últimos mensajes. First of all, I would like to thank Prof for being with us, because it's very important. I think most of the people that are here are because of you. Always people are very interested to know what do you think. And now I will say something in Spanish. Creo que lo más importante, y lo aprendí del profesor Nicolaides, es ponerle el apellido a los embarazos gemelares. Y eso, la única forma de hacerlo es, primero, detectar que son dos, segundo, poner el apellido. Y eso, la única forma de hacerlo es hacer ecografías entre 11 y 14 semanas y reconocer que son, primero, dos gemelares, y segundo, que tienen un apellido, que son bicoriónicos o monocoriónicos, porque hay una diferencia enorme también entre ellos. Y después, obviamente, tener el concepto que nos dijo el profesor Nicolaides de hacer una ecografía a las 16 semanas, hacer esos 3 Doppler y detectar todas las patologías propias de los gemelos, y además el embarazo, o sea, el riesgo de parto prematuro, darle progesterona, y también el riesgo de preeclampsia, que son los elementos más relevantes en embarazo gemelar. Eso es lo que podría resumir de esta experiencia, o de lo que los médicos que están escuchando debiesen llevarse. Muchísimas gracias, Mauro. Yo creo, en mi opinión, sería detectar la corionicidad correctamente en primer trimestre, es súper importante, y a partir de ahí seguir las guías clínicas. ¿Nos quiere recordar algo también? Y yo quería comentar que como Latinoamérica necesitamos influenciar a los tomadores de decisiones. O sea, generalmente los esfuerzos o los resultados en Estados Unidos y en Europa están basados en que hay guías clínicas, y que esas guías clínicas están también soportadas por los gobiernos. Entonces, eso también es importante en Latinoamérica, y es
sensibilizar a los tomadores de decisiones que las gestaciones gemelares deben ser con ayuda del sistema de salud que esté en tu gobierno, de que se pueda asegurar el seguimiento. A veces no es fácil en Latinoamérica con las desigualdades que una chica con una gestación monocorial reciba un seguimiento cada 2 semanas, pero esa es la evidencia científica y no se debe cambiar porque haya unas realidades difíciles en Latinoamérica. Entonces, yo creo que en Latinoamérica el mensaje es de implementación y es que los números que van muy bien en Europa y en Latinoamérica y en algunos países de Latinoamérica pues deben masificarse. Entonces yo creo que tener clínicas de prematuridad, o sea, doctores que se dediquen solo a gemelos, que ganen experiencia en cada uno de los centros, no importa lo pequeño que sea tu centro, pero si tenemos 2 o 3 doctores que que se especialicen en gemelos, eso mejora los resultados y hacer una ayuda administrativa para que estos gemelos reciban centros o puedan ser referidos a centros en donde estamos tratando de crear una experiencia. Yo creo que eso va a ser clave para poder reducir la morbilidad y la mortalidad perinatal y materna, que es alta todavía en Latinoamérica. Perfecto, creo que queda muy claro. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes por conectarse a este webinar en español. Es un auténtico placer y puedo hablar en mi nombre y en el nombre también de mi compañero, de Yesid. El organizar estos cursos en nuestra lengua es algo fundamental para desarrollarnos en nuestra especialidad. Si tienen ganas de más, que sepan que a través de ISUOC el día 30 de noviembre hemos organizado, Yesid y yo, también de nuevo, el mismo equipo, un curso sobre infecciones congénitas y también sobre síndromes genéticos que va a estar espectacular, un curso de todo el día, más información en la web de ISUOC. I would like to kindly say thank you to Professor Nicolaides and Professor Parra. Muchísimas gracias al profesor Nicolaides, al profesor Parra por compartir estas 2 horas con nosotros, compartiendo su conocimiento con todos ustedes. Thank you so much. Y a todos ustedes nos vemos pronto, ojalá que en próximos cursos. Que tengan buen día. Bye-bye. Bye. Thank you.